Evangelio según Juan, capítulo 15. Versículo 1 dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos presentamos delante de su santa y divina presencia, pidiendo, Señor, que gracia emane de su trono. Que yo, como hombre aquí, en este púlpito, desaparezca y que sea expuesta su palabra con fidelidad. Que yo mengüe, Cristo sea exaltado. Que su reino siga avanzando, Señor, a través de la exposición de su palabra. Señor, no permitas que mis errores, mis falencias, mis limitaciones priven de que tu pueblo sea edificado. Sabemos que tu palabra es la que nos santifica, nos purifica, nos alimenta, Señor. Oramos, Señor, para que usted sea glorificado en esta exposición. Que sea glorificado en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros iniciamos hace un tiempo atrás una serie de predicaciones que consistía en 7 predicaciones. Esas 7 predicaciones estaban enfocadas en los 7 yo soy de Jesucristo según el Evangelio de Juan. En el día de hoy nosotros estamos en el 7º yo soy. Este yo soy es conocido como el yo soy o Jesús, la vid verdadera. Y este capítulo 15 del Evangelio según Juan se da en el siguiente contexto. Jesús está aquí hablando a sus discípulos. Lo más probable es que esta enseñanza del capítulo 15, acompañada de la enseñanza del capítulo 16 y el capítulo 17, haya sido posteriormente a la última cena. Es decir, este capítulo 15 se da después de la última cena. Ya había cenado Jesús con sus discípulos. Sin embargo, Él sigue estando dentro del aposento alto. No había salido. Muchos comentaristas concluyen en esto y concuerdan varios que esta enseñanza fue después de la última cena del Señor, pero dentro del mismo aposento. O sea, ya habían cenado, se habían levantado y aquí antes de ir al huerto de Getsemaní, Jesús da las enseñanzas del capítulo 15, 16 y 17. Desde los versículos 1 al 8, aquí Jesús habla bajo la alegoría de una vid, con sus pámpanos y de frutos del Espíritu Santo. Estos frutos del Espíritu Santo son de aquellos que permanecen en Cristo Jesús. Entonces ese es más o menos el contexto. Jesús dando esta enseñanza antes de entrar al huerto de Getsemaní, después de la última cena, sin salir del aposento donde se realizó esta última cena. Y este versículo comienza con la siguiente declaración: Yo soy. Yo soy, nosotros estábamos estudiando los yo sois de Jesús según el Evangelio de Juan. Cuando Cristo se levantaba y decía yo soy,
Él estaba haciendo referencia o alusión al yo soy con el cual Dios se le había presentado a Moisés en Éxodo capítulo 3. Lo que en hebreo se conoce como el Yahweh. Entonces aquí Jesús estaba haciendo referencia al nombre de Dios. Y al hacer referencia al nombre de Dios, Cristo aquí también está hablando de su divinidad. Nosotros sabemos que los judíos no mencionaban el nombre de Dios por temor a quebrantar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos no utilizaban aquella expresión yo soy. Jesús aquí se levanta y por séptima vez, no fue una, no fue dos, ni tres, séptima vez, Él dice yo soy. Eso para los fariseos era una blasfemia. Los fariseos no toleraban eso. Cuando Jesús hacía referencia a este yo soy, Jesús estaba diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces estaba aquí haciendo referencia al tetragrama, el Yahweh, el nombre de Dios, los cuales los judíos no mencionaban. Y Jesús habla que Él es la vid verdadera. Entonces el texto continúa diciendo yo soy la vid verdadera. Como dijimos anteriormente, el contexto de esta alegoría es después de la última cena. Entonces, tiene mucho sentido la expresión que Jesús o la alegoría que Jesús usa. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué había ocurrido en la cena del Señor? El Señor había enseñado que el pan representaba su cuerpo que sería molido por nuestros pecados. El vino, que es producto de las uvas. Las uvas proceden de las vides. Era la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces los discípulos de Cristo ya habían oído sobre la vid, sobre el fruto de la vid, el vino. Entonces ya la alegoría tenía relación al contexto inmediato de los discípulos. Y en la última cena Jesús habla de la vid. ¿Qué más es interesante? Que Jesús usa la figura de vid, algo que los israelitas conocían muy bien. Cualquier israelita conocedor del Antiguo Testamento sabía de la vid o la figura de la vid, la cual estaba asociada a la fertilidad. Entonces los israelitas conocían aquella figura de vid. Para nosotros es un poco lejana, no la relacionamos muy bien, pero los israelitas la conocían muy bien. Y esta alusión o esta asociación a la fertilidad no solo se refería a la fertilidad natural, sino también espiritual. Yo creo que anote ahí o vaya conmigo al Salmo capítulo 80. Versículo 8 dice así: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Ahora vamos a ver el versículo 14 y 15. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Entonces los judíos, los israelitas, conocían la figura de vid. Sabían que significaba o era sinónimo de fertilidad, de vitalidad, tanto natural como espiritual.
Y en el Antiguo Testamento comúnmente se hacía referencia a las vides como al pueblo de Israel. No se va a leer. Para entender el término o la relación que hace Jesús con las vidas hay que estar continuamente volviendo al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 dice así, desde el versículo 1 en adelante. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas y ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de las vides, se relacionaba con el pueblo de Israel. Entonces, la alegoría que Jesús aquí hace para los discípulos era fácilmente comprensible. Una, por el contexto del Antiguo Testamento, alusión a Israel, y también por la alusión también a la fertilidad, vitalidad, tanto natural como espiritual, y también por el contexto inmediato de los discípulos, de la última cena. Aquí yo tengo una definición de vid, para que nosotros entremos más adentro en el tema y podamos comprender un poco. Es una planta o arbusto trepador de tronco leñoso y retorcido, ramas abundantes, hojas palmeadas, flores de color verde amarillento y fruto, uva, comestible, agrupado en racimos. Puede medir hasta 20 metros de altura. A lo mejor cuando nosotros hablamos de vid, nos queda muy en el aire el término vid, pero un sinónimo de vid es parra. Eso está más alusión o más cerca a nuestro contexto y lo podemos comprender mejor. Sinónimo de vid es parra. Ahora es interesante que cuando se habla de Israel se habla de vides o viña. Viña es un conjunto de vid. O sea, son varias vides. Eso es una viña. O sea, varias parras. Y es interesante que aquí Jesús dice que Él es la vid verdadera. El griego literalmente quiere decir vid genuina. Genuina. Jesús es la genuina vid mesiánica. Genuina. Entonces es interesante notar que ni la vid del vino de la Santa Cena, ni tampoco Israel, que durante el periodo de los macabeos, en las monedas, era representado con una vid. Entonces ni tampoco la vid del vino ni Israel eran la verdadera vid, sino Jesucristo. Jesucristo.
Así como los pámpanos, frutos, hojas, ramas, dependen de la vid, así la iglesia depende de Cristo. Así nosotros dependemos de Cristo. La unidad de Cristo con su iglesia es una unidad moral, mística e espiritual. La unidad de la iglesia con Cristo es una unidad moral, mística y espiritual. La vid es sinónimo de fecundidad, de vitalidad. Cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera, se contrapone a Israel, se contrapone al vino de la Santa Cena, y Él dice que Él es verdadero, genuino. Es decir, Jesús es el único que puede dar vitalidad a los hombres. Jesús es el único que puede dar vida eterna a los hombres. Nosotros sabemos que la palabra vida eterna proviene de la palabra griega zoe, que es la vida espiritual, la vida de Dios. Nosotros vimos en otro Yo Soy que Jesús era la fuente de vida, de Él emana la vida. Aquí también está haciendo referencia a eso. Cuando dice que Él es la vid verdadera, de Él emana la vida, de Él emana la fertilidad. Él es la vida. Y esta vid tiene la peculiaridad que es una planta que se expande. Cuando usted ve la planta, comienza a expandirse, 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 expandirse. Asimismo Jesucristo. Asimismo Jesucristo. Eso es lo que hizo Cristo al venir aquí, al humanarse y morir en la cruz. Expandió la salvación hasta los confines de la tierra. Expande la salvación. Es decir, todos los que quieran ser salvos deben estar en Cristo o acudir a Cristo. La vid verdadera. Jesús continúa la enseñanza diciendo lo siguiente: y mi Padre es el labrador. Jesús aquí no se refiere en comparación a los discípulos, no incluye a los discípulos diciendo nuestro Padre. Dice directamente mi Padre. Este Padre nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que aquí Jesús se refiere a Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad. Y aquí el Padre se presenta como el labrador, es decir, el cultivador. Es aquel que cavó la tierra y plantó la vid. Y no solo eso, sino que también la cuida. Y cuida la vid y también cuida los frutos de la vid. ¿Y cuándo Cristo fue plantado? Obviamente está haciendo una alegoría, mostrando una verdad mayor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo se humanó, o esta alegoría estaba haciendo referencia a la humanidad de Cristo, o cuando Cristo se hizo hombre, el verbo se hizo carne. Es ahí que se cumple esta alegoría. El Padre trabaja activamente en la vid, en Cristo, y también en su pueblo para que dé frutos.
Como dije anteriormente, el Padre cuida de Cristo y también de sus discípulos. Y es más, ¿dónde se ve evidenciado eso? Es que el Padre es quien da el Espíritu Santo. Jesús dice, yo voy al Padre, voy a rogar. Si yo no voy, el Padre no enviaría otro Consolador. Entonces es el Padre quien envía el Espíritu Santo, mostrando el cuidado por su iglesia, mostrando el cuidado por su pueblo. Y este versículo también nos muestra lo que hablábamos, si no me equivoco, hace 2 fines de semana, no el pasado, el anterior, antepasado. También nos muestra a Jesús como el mediador. El Padre, el labrador, es quien planta la vid. Aquella vid da frutos. Y aquella vid posee los pámpanos. O sea, ¿qué es lo que liga los pámpanos con el labrador? ¿Dónde está la unión? Es la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. O sea, aquí Jesús también se está presentando como el único, exclusivo mediador. ¿Se acuerdan de una cita de 1 de Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aquí Jesús está diciendo eso. Él es la vid que liga los pámpanos con el labrador. Él es el único medio de salvación. Él es el único que nos puede reconciliar a nosotros los hombres con Dios Padre, Jesús. O sea, esta enseñanza de Jesús está llena de doctrina. Cuando usted comienza a excavar, encuentra un sinnúmero de doctrinas. Pudimos ver la doctrina de la Trinidad, estamos viendo la mediación de Cristo. Está lleno de doctrina, mi hermano. Jesús se presenta como el mediador de los hombres ante el Padre. Y vamos a saltar ahora al versículo 15. Perdón, 5. Versículo 5. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Ahí Jesús nuevamente hace alusión a la vid. Ya sabemos que esa vid era la vid verdadera. Y aquí hace alusión a los pámpanos. Dice, vosotros, los pámpanos. ¿A quién se refiere? A sus discípulos. Ahora, eso obviamente que tiene aplicación a todos sus discípulos, incluyendo a nosotros. Vamos a ver qué son los pámpanos. Son los sarmientos que brotan cada año del tronco. Llevan todas las estructuras de crecimiento vegetal de la planta, es decir, las hojas, los zarcillos, las yemas, las inflorescencias que se convertirán en racimos de uva una vez llegada a su punto de madurez. Aquí puse algunos sinónimos de pámpano: sarmiento, vástago, brote. Y el último nos asimila más o nos da mejor entendimiento: rama. Y la Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra pámpano como ramas. Mucho más entendible para nosotros. Pámpanos. Es decir, los pámpanos son aquello que se da en la parra, en las ramas de la parra. Aquel brote verde de donde emana la flor que posteriormente va a dar frutos. De ahí sale lo que nosotros conocemos como racimo. Sale del pámpano, de aquella rama. Los pámpanos producen frutos y de esta misma forma los discípulos de Cristo
producen frutos. Más adelante vamos a entrar un poco más en eso. Vamos a ver lo siguiente. Aquí hay que ir frase por frase. Y lo interesante de esta alegoría es que Jesús vuelve a retomar las ideas. Entonces uno no puede desarrollarlas todas de una. Va dando un poco de luz, y más, y más, y más. Y dice lo siguiente. El que permanece en mí y yo en él. Hasta ahí. Permanece en mí y yo en él. El brote de pámpano está en la vid y la savia de la vid permanece en el pámpano, habiendo siempre una comunión entre ambos. Siempre. De esta misma forma estarán unidos a Cristo sus discípulos. Así como el pámpano está unido a la vid y la vid está unida al pámpano. De esta misma forma, Cristo y sus discípulos están unidos. Es una relación íntima de unión y comunión. No solo están unidos, unión, sino también comunión. Es interesante o muy importante recalcar lo siguiente, que cuando el texto aquí dice, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí, eso ya da indicio que la salvación ya ocurrió en esa persona. No está queriendo decir que debe permanecer en él para ser salvo. No, aquí se da sentado. Si son salvos, permanecen en mí. Y aquí viene la declaración de los que permanecen en él. Este lleva muchos frutos. Lleva mucho fruto. Aquí el texto quiere recalcar lo siguiente, un relieve de la vitalidad de la vid de Cristo. Porque el texto no dice que los discípulos de él llevan fruto. El texto dice que llevan mucho fruto. Entonces se recarga, se realza, hace un relieve en la vid. Esa vid verdaderamente produce muchos frutos. Esa vid verdaderamente produce vida. Jesús verdaderamente salva. Jesús verdaderamente hace perseverar a sus hijos. Jesús verdaderamente produce frutos en sus hijos a través del Espíritu Santo. Esa es la idea. Esta vid capacita a los que permanecen en él, no solo para producir frutos, sino muchos frutos. Cuando el texto aquí se refiere a frutos, se está refiriendo a obras, evidencia. Pero estas obras no son obras para ser salvos. Estas son obras que evidencian que los discípulos de Cristo ya eran salvos. Estas son obras que evidencian que las personas están en Cristo, que tienen aquella unión y comunión con Cristo. Son evidencias de que siguen a Cristo, permanecen en Cristo, sirven a Cristo y a sus enseñanzas. Juan 8:31. Dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 24. Dice lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y aquí hay otro versículo más claro o más explícito, si quieren anotar. Primera de Juan 2:6, que dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, debe andar como Él anduvo. Entonces el discípulo, aquí Jesús está diciendo, mis discípulos llevan frutos, o sea, producen frutos. Y no cualquier fruto, porque Él también está hablando de los malos y buenos frutos. Produce buenos frutos, muchos buenos frutos. Aquí es lo que dice Juan el Bautista: producir frutos dignos de arrepentimiento, obras que evidencian si está en Cristo o no está en Cristo. Y aquí esta enseñanza de Cristo contradice mucho a las iglesias que no dan énfasis en las obras. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. En eso no está en cuestión aquí. Jesús también lo sabe, lo enseñó, Dios aquí lo enseñó. Esta enseñanza no contradice eso. Pero ¿cuál es el error o el problema que presentan muchos? El énfasis de salvación por gracia, y quedan ahí. No enseñan que la salvación o aquel que es salvo debe producir frutos, evidencia, obras que evidencian si él es salvo, que aquella persona es salva. Sabemos, la salvación es por gracia. Pero posteriormente a la salvación, aquella persona que es salva produce frutos. Muchos frutos, dice el texto. Muchos frutos. ¿Por qué? Porque está ligada a la vid, aquella verdadera vid en Cristo Jesús, que produce frutos, mi hermano. Produce frutos. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, aquel que hace frutos, obras dignas de arrepentimiento, evidencia de salvación. Y aquí yo voy a abrir un paréntesis, que a veces me choca tanto, que se lidia tan superficialmente con el término salvación, que hoy en día cualquiera se levanta y dice soy salvo. ¿Por qué? Porque repetí una oración, porque hice una confesión de fe, porque asisto a una iglesia. No, si no produce frutos, no es salvo, mi hermano. El texto es claro, explícito. Debe producir frutos si verdaderamente son salvos, son discípulos, si verdaderamente están en Cristo, deben producir frutos. Ahora aquellos frutos no son producto de la carne, no son producto de la fuerza humana. Ay, que tengo que producir frutos, es que me tengo que esforzar. No, mi hermano. Dios depositó el Espíritu Santo. Obviamente que hay un esfuerzo, sí, pero el Espíritu Santo produce un deleite. Tus mandamientos, dice, no son gravosos, no son un peso, sino que son un deleite, son una delicia. Es más, a pesar de las dificultades que los salvos tenemos para cumplir la palabra de Dios, cuando la cumplimos, es un deleite tan extraordinario, mi hermano. Vea, el deleite de a veces poder vencer ciertas tentaciones. Pasa y después, lo vencí, Señor, pasé, gracias. Aquel que no es salvo, cae. Aquel que es salvo, a lo mejor a veces por obra humana puede pasar, pero no siente el placer que sienten los salvos.
Se deleite, nótese que el texto dice que los que permanecen en Cristo, Cristo en ellos. Es una unión y comunión. Hay alegría de producir fruto. Y los salvos queremos producir fruto. Deseamos producir frutos. Oramos a Dios pidiendo el auxilio que nos ayude a mortificar nuestros pecados, nuestra carne, para producir aquellos frutos que son agradables a Él. Entonces aquí habla de aquellos frutos, de aquellas obras que son posterior a la salvación. Y el texto continúa diciendo lo siguiente. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Un pámpano desgajado, cortado, no le queda otra cosa que hacer que secarse y morir. Está desligado de la vid. No tiene vitalidad, no tiene vida. Los que no están en Cristo no pueden hacer nada agradable ante Dios Padre. Nada. No podemos tener vidas santas o fructíferas sin la fe en Cristo Jesús. Y este pasaje muestra la incapacidad del hombre de hacer el bien. Este pasaje muestra que el hombre está completamente depravado. O sea, es decir, cada área del ser humano fue afectada por el pecado. Y aquí apunta o da alusiones a Romanos capítulo 14. Abra conmigo. Romanos capítulo 14. Versículo 23. Romanos 14, 23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a quedarnos en Romanos, vamos a ir al capítulo 3, que es más explícito, más claro. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo está hablando del hombre, de la depravación del hombre. Este es el hombre. O sea, el hombre es malo. Nosotros somos malos. Si no fuésemos por Cristo, nosotros estaríamos en este momento haciendo lo mismo que hace cualquier persona mundana. Y el mundo no llega a los crímenes más atroces. ¿Por qué? Porque la gracia común de Dios los restringe. Porque todos somos un prototipo de Adolf Hitler. Seríamos capaces de matar millones de judíos. Todos. Sin embargo, la gracia común de Dios que dice, stop, pare. Y a algunos Dios les permite ir más allá para que nosotros veamos lo cuán vil,
depravado, horrendo, malvado es el hombre. Y aquí muchos comentaristas bíblicos dan alusión o se refieren que esta enseñanza, sobre todo esta última frase, separados de mí nada podéis hacer, tira por tierra, quebranta, refuta aquel pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Sabemos que una doctrina antigua proclamada por Pelagio, un hereje. ¿Qué postulados tiene esto? O esta doctrina, esta falsa doctrina. Negaba el pecado original. Y creía en el libre albedrío. O sea que el hombre participaba activamente en la salvación. Entonces negaba otras cosas más. Yo aquí puse lo relacionado con el versículo. Entonces negaba la depravación total del hombre. Pelagianismo. Posteriormente a esto, el pelagianismo era una corriente teológica, entre comillas, que se oponía a las doctrinas que Agustín presentaba. Posteriormente a esto, se condenó, herejía, nace el semipelagianismo, una forma más adornada, más accesible, es decir, no somos pelagianistas, tampoco somos agustinianos. Entonces estamos aquí, era el centro medio. ¿Pero qué postulaba? Creían que la fe estaba a mano de los hombres y que no era una gracia de Dios. Al final, de una forma modificada y articulada, eliminaban algunas cosas del pelagianismo, sin embargo mantenían otras, haciendo énfasis en el hombre y no en la gloria de Dios. Este versículo acaba con eso. Dice que fuera de Cristo no podemos hacer nada separados de Él. Nada, mi hermano. Yo quiero abrir un pasaje del Antiguo Testamento que va a afirmar mucho más esta idea. Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. O sea, todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, fuera de Cristo, Dios dice que son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. ¿Cuál es la idea que el profeta Isaías tiene aquí? ¿Por qué Isaías dice que nuestras mejores obras, nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia? ¿Cuál es la idea que Isaías tiene aquí? Es la siguiente. La idea que Isaías tiene aquí es la de un leproso. Una persona cuando poseía lepra en su cuerpo, esa persona tenía que ser, en primer lugar, aislada, separada del pueblo. Segundo, aquella persona, por causa de las llagas, las heridas que poseía en su cuerpo, debía ser vendada. Y cada 2 semanas, ese vendaje era sacado, cambiado. Pero el vendaje que le era sacado, cuando comenzaban a sacárselo, ese vendaje tenía pegada la piel, tenía pus, tenía sangre, tenía suciedad, tenía infección aquel vendaje de los leprosos. Y Isaías dice que así como ese vendaje de los leprosos son nuestra justicia, son como trapos de inmundicia
ese vendaje de los leprosos que para lo único que sirve es tirarlo a la basura. Así son nuestras mejores obras sin Cristo, mi hermano, como trapos de inmundicia. Eso es lo que quiere hacer énfasis el texto, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada bueno. Y aunque hagamos cosas buenas ante nuestros propios ojos, a la luz de la Escritura, estamos separados de Él. Es la gracia común de Dios que nos permite hacer aquellas buenas obras. Pero eso no quiere decir que estamos en Él, que tenemos comunión con Él y que somos salvos. Dios mira nuestras mejores obras, nuestra justicia, como trapos de inmundicia, como aquella basura, como aquel lienzo que es despegado de los leprosos, putrefacto, hediondo. Así Dios mira nuestras mejores obras. Ahora imagínense, o mejor yo no me quiero ni imaginar cómo Dios mira nuestras injusticias. Si nuestras mejores obras fuera de Él, Él las mira de esa forma. Es mejor no imaginarse cómo Él mira nuestras injusticias, nuestras falencias. En conclusión, antes de acabar aquí, yo quiero aclarar lo siguiente. Este pasaje, capítulo 15 del Evangelio según Juan, se usa muchas veces para afirmar que la salvación se pierde. No, este pasaje no está hablando, ni siquiera da lugar para creer que la salvación se pierde. Errado, este pasaje no habla de eso. Y es claro, si uno lo lee. Si tiramos textos aislados, se puede llegar a interpretar eso. Pero si miramos todo en su contexto, no da lugar para eso. Este pasaje afirma mucho más la perseverancia de los santos. Se dice que los que permanecen en Cristo, posteriormente a la salvación, ya fueron salvos por Él, permanecen en Cristo. Cristo permanece en ellos. Él los va a perseverar. Él los va a guardar. Los pámpanos que no dieron frutos nunca estuvieron en la vid verdadera. Nunca fueron verdaderamente creyentes. Nunca. Entonces aquí el texto no habla de perder la salvación. No habla que ese permanecer en mí depende de nosotros para ser salvos. Porque aquí Jesús cuando habla de permanecer, esto ya ocurrió la salvación. Ya son salvos. Y si son verdaderamente salvos, el permanecer es evidencia de alguien que ya fue salvo. Resultado de eso, Cristo también permanece en ellos. Posteriormente a eso, dan frutos de evidencia que ellos permanecen en Cristo, como un círculo. Y todo se resume en Cristo. Todo apunta en Cristo. Entonces aquí no da lugar para creer que la salvación se pierde, que yo esté errado. Y la enseñanza en conjunto. Yo aquí abordé simplemente el yo soy. No abordé la alegoría completa. En otra ocasión, si Dios quiere, así lo haremos. Pero en este momento, como estamos estudiando los yo soy, yo solo me resumí a los yo soy, por lo cual es mucho más breve. Pero en sí la enseñanza se centra en lo siguiente, lo que podríamos nosotros concluir, que se debe permanecer en Cristo para producir frutos agradables a Dios. Fuera de Él no se pueden producir frutos agradables a Dios. Entonces el centro o la conclusión, a qué apunta toda esta enseñanza es a producir frutos dignos del Señor. Amén.